tenemos g de x igual a, bueno, por un lado tenemos seno de x cuadrado más x menos 2, todo esto dividido ¿cuánto? X más 2, ¿bien? Esto cuando x es menor a menos 2, ¿bien? Por el otro lado tenemos x más 1 por e elevado a x cuadrado más 5x más 6, ¿bien? Esto cuando x es mayor o igual a menos 2 y menor o igual a 0. Y por el otro lado tengo esta función, 12x más 5 dividido 2x más 5, todo eso elevado a 3x, ¿bien? Esto para cuando x es mayor a 0. Entonces vamos a tener que estudiar la continuidad, ¿no? ¿En dónde creen que vamos a tener que estudiar la continuidad de esta función? En menos 2 y 0. Muy bien, en menos 2 y 0. ¿Bien? Empezamos en menos 2. Entonces, para que sea... Vamos a ver si es continua primero, ¿no? Si no es continua, bueno, ya clasificaremos la discontinuidad. Entonces, para que sea continua, lo que se tiene que cumplir es que la función g en menos 2 tiene que ser igual al límite de x tendiendo a menos 2 de g de x. ¿Bien? En eso estamos de acuerdo, ¿no? Esta igualdad tendría que cumplirse si la función es continua. La función en menos 2, ¿a cuánto es igual? Tendríamos que evaluar acá, ¿no? Tendríamos menos 2 más 1 por e elevado a menos 2 al cuadrado, 5 por menos 2 más 6. ¿Bien? Acá me va a quedar menos 1, a ver qué voy a tener. Menos 10 más 4, no, menos 10, menos 2 al cuadrado es 4, más 6, 10. 0 me daría, ¿no? ¿Me respondí? Sí. Entonces e a la 0 me quedaría 1. Acá menos 2 más 1 es menos 1. O sea que la función g en menos 2 es igual a menos 1. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Eso es la imagen, ¿no? De la función en menos 2. Entonces ahora vamos a analizar los límites. Vamos a empezar por el límite... Ojo, el límite tendiendo a menos 2. Fíjense que como es una función partida, si tomo valores cercanos a menos 2 por izquierda, entonces tenemos que trabajar con esta expresión. Si tomo valores mayores a menos 2, entonces si me acerco por derecha, trabajo con esta expresión. ¿Bien? Vamos a hacer el límite por izquierda. Entonces tengo el límite de x tendiendo a menos 2 del seno de x cuadrado más x menos 2 dividido x más 2. ¿Qué pasa con este límite? ¿Cuánto me da? Esto por izquierda, ¿no? ¿Cuánto me da este límite? 0 sobre 0. 0 sobre 0, ¿bien? Entonces, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo salvaríamos esta indeterminación? ¿Cómo salvamos el límite? Está bien, tenemos un cociente infinitésimo. Multiplicando y dividiendo por x al cuadrado más x menos 2. Sería una alternativa, es verdad eso. Está bien, no digo que esté mal, está bien. Pero, a ver, ya que estamos, es verdad lo que se conviene, pero busquemos otra manera, sin agregar cosas por demás. El hospital. No estaba prohibido el hospital para ellos. Con este profesor estaba prohibido usar el hospital. Me olvidé comentarles esto. Hay profesores que les prohíben usar el hospital. No sería mala opción para verificarlo, pero este parcial lo vamos a hacer sin hospital. ¿Bien? Perfecto. Está bien. ¿Alguien puede factorizarme x cuadrado más x menos 2? ¿O decirme cuáles son las raíces? Te puede hacer seno de x más 2. Ah, no, claro, las raíces. Las raíces son 1 y menos 2. Está bien. Menos 2 acá sería x menos menos 2 y acá sería x menos 1. Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces lo que tengo acá lo puedo factorizar, lo que tengo dentro del seno. Entonces fíjense que yo ya tengo, ¿no? X más 2. Lo que necesitaría tener es un X más 1. Multiplicarlo por X menos 1, ¿no? Digamos para... ¿Se acuerdan, no? Que si esto yo lo quiero, si quiero salvar la indeterminación,
Si yo quiero que me dé 1, tengo que tener el mismo argumento, ¿no? Tanto la función seno, o sea, esa misma expresión la tengo que tener acá en el denominador. O sea, esto Sí. sí tiene que ser 0 sobre 0, ¿no? Por empezar. Y si yo tengo lo mismo en el argumento, tengo la misma expresión que en el denominador, entonces puedo decir que es igual a 1. Sería un cociente infinitésimo, infinitesimos equivalentes, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense que yo acá tengo x más 2 por x menos 1. ¿Bien? X más 2 lo tengo. Entonces, ¿qué me faltaría para tener lo mismo que en el argumento del seno? X menos 1. X menos 1, ¿no? Entonces voy a multiplicar y dividir por x menos 1. Leonel, ¿no podrías sacar...? No dije nada. Está bien, ya sé qué ibas a decir. ¿Sacar el x menos 1 o el x más 2? No, Sí, no se pero puede me di hacer. cuenta que estaba dentro del seno, sí. Sí, guarda con eso. Bien, entonces fíjense que ahora multipliqué y dividí por x menos 1. Ahora esto que tengo acá, ¿a cuánto va a ser igual? 1. 1. 1, ¿no? Entonces, haciendo el límite, acá tendría menos 2 menos 1. ¿Eso cuánto tendría? A 2. Menos 3. Pero... Sí. claro, sí. Entonces, No, porque... el límite por izquierda lo tendrá menos 3. ¿Bien? Todavía no podemos decir nada si es continuo o no. Nos quedaría ver el límite por derecho, ¿no? Sí. Bien. Bueno, el límite por derecha sería esta expresión. Me falta por esta rata con el espacio. Listo. Y ahora el límite por derecha. ¿Qué pasa acá? Bueno, ya sabemos que no da menos 1, ¿no? Pareció cuando evaluamos acá la imagen. Sí. Entonces nos da el límite por derecha es igual a menos 1. ¿Bien? O sea, ¿qué podemos decir ahora de los límites? Que no existe el límite en Claro, x teniendo a no menos existe 2. el límite de x tendiendo a menos 2 de g de x, ¿no? Los límites laterales son distintos, entonces no existe el límite de x tendiendo a menos 2 de g de x, ¿bien? O sea, entonces no tendría sentido esta comparación, porque no existe este límite, ¿bien? Entonces queda descartado de que esta función es continua. Sí, en ese punto no. Es una... Sí, lo ¿Bien? que dice Mecha. Hay que clasificar la discontinuidad también, ¿no? Bien, si tuviésemos que clasificar la discontinuidad, entonces, ¿qué me dicen? Ya soplaron en el chat igual, pero... No, yo estoy leyendo el chat. Esencial de primera especie con salto finito. Muy bien, ¿entiende por qué es salto finito, no? ¿A todos? Porque los límites son números, ¿no? Claro, o sea, imagínate esto, ¿no? El límite por derecha me dio menos 1, ¿no? Imagínate esto. Entonces, estás en menos 2, ¿no? Vamos a imaginar que acá menos 2. Si vos te acercás por derecha, lo voy a poner acá. Este es el punto x igual a menos 2. Si te acercás por derecha, el límite se acercaría acá, ¿no? Ponele, acá sería menos 1. La imagen. No. Si te acercás por derecha, la imagen va a tender a menos 1, ¿bien? Si te acercás por izquierda, cambio la imagen se acercaría acá, a menos 3. Ponele, ¿no? Haciendo los límites. Entonces entre menos 3 y menos 1 hay un salto, ¿no? De 2 unidades. Sí. ¿Bien? Entonces, por eso se dice que es un salto finito. Salto infinito sería cuando ya, digamos, alguno de los límites te da infinito. Entonces, en ese caso sería una asíntota. ¿Bien? Por eso se dice que es salto infinito. No sé que alguien está mandando solicitud para ingresar y después se va. Bien, entonces en x igual a menos 2 tenemos una discontinuidad de primera especie, ¿no? ¿Dónde lo puedo escribir eso? Entonces,
Leo, tengo una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre la discontinuidad de primera especie y la evitable? ¿Cuál? Y la evitable. Es que en la evitable puede llegar a pasar de que el límite, existe el límite, ¿bien? Pero sea distinta la imagen. Entonces quizás cambiando alguna unidad o algo, puede ser que exista la imagen. O sea, puede ser que llegue a ser continua. Por ejemplo, a ver un ejemplo. Algún 0 sobre 0. Claro, si no, definiéndolo de esta manera. Por ejemplo, ustedes saben que la función seno, a ver, déjenme pensar una. O sea, yo he visto esto, por ejemplo. Seno de x sobre x, ¿bien? El límite existe, pero la imagen no está definida. ¿No? Pero suponete que te la redefinen así. Esta te dicen para x distinto de 0, y ahora te dicen que para x igual a 0, este es igual a 0. La función es continua, ¿eh? No, perdón. Si te dicen esto, por ejemplo. Ahí sí. O sea, son funciones en las que se pueden redefinirlas para que sean continuas, ¿bien? Igual generalmente no les toman, nunca llegan a tener casos así de continuidad evitable. O es continua o tiene alguna discontinuidad esencial. Casi siempre son así. Muy raro esto de continuidad evitable. Leo, una consulta. Antes que pases a otro ejercicio, ¿puedes hacer un repaso rápido de lo que hiciste? Porque recién entré y no pude estar. ¿Tomás? No, decir lo que hiciste, así rápido. No sé si viste que pasé el PDF al grupo. Sí, el ejercicio. El ejercicio nos pide que estudiemos la continuidad, ¿bien? No nos está pidiendo derivar. Ya sé que es una función partida y parece que tenemos que derivar. No, solamente tenemos que estudiar la continuidad. Entonces acá analicé la continuidad. Primero evalué la imagen. Se supone que tendría que ser igual al límite, ¿no? Tx tendiendo a menos 2 de g de x. Sí. ¿Bien? La imagen existe, ¿no? Después cuando analizamos el límite, como es una función partida, nos obliga a hacer los límites laterales. ¿Qué pasó? Al hacer los límites laterales, el límite por izquierda me dio algo distinto al límite por derecha. ¿Bien? Entonces no existe el límite. Entonces no tendría sentido hacer esta comparación. Entonces, al ser distintos los límites, tengo una discontinuidad, ¿no? Una discontinuidad esencial. ¿Te acordabas que vimos en clase? Sí. Una discontinuidad esencial de primera especie, salto finito. ¿Bien? Entonces no es continua y tiene una discontinuidad esencial de primera especie. Bien. Ahora nos queda estudiar la continuidad. O en el caso, ¿en qué punto? ¿En 0 me dijeron? Ahora nos quedaría estudiar la continuidad en 0. ¿No? Sí. ¿Cuánto es la imagen en 0? A las 6. ¿6? Sí. ¿Bien? Sea la 6. Muy bien. Entonces, llega a la 6. ¿Qué más? Ahora tendríamos que analizar los límites laterales, ¿no? A 0, tanto por izquierda como por derecha. Nada que va a ser más interesante. Entonces empezamos por el límite por derecha. Sí. Ahora, Voy a hacer de 2x más 5 dividido 2x más 5 elevado a 3x. ¿Bien? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Tengo alguna indeterminación? 1 a la infinito. Bien, ¿se ve, no? Eso. Sí. Entonces cuando tengo esa discontinuidad, indeterminación, yo tengo que llevar una expresión, ¿no? sí. Y eso va a ser igual al número de Euler, el número E. ¿Bien? Entonces para eso, por empezar, voy a necesitar un 1, ¿no? Quizás acá lo más conveniente sería arrancar a sumar y restar un 1 dentro de paréntesis para llegar a una expresión parecida a esta. Sí. ¿Ya? Entonces sacarlo con 1. Voy a hacer con otro color. Digamos
Bien, el menos 1 y esta expresión tratemos de llevarla a un solo término, ¿no? Perdona, Leo, ¿por qué 1 menos 1? No entendí eso. Porque necesito tener un 1. Ah, claro, si lo sumás y Entonces, si lo restás. ¿ya? Sí, sí. Entonces, menos 1 más esta expresión, ¿cuánto me da? Tendría, si lo llevo a una sola expresión, me quedaría 12x más 5 menos 2x menos 5. Entonces ahí me quedaría 10x solamente. ¿Entienden por qué solamente me queda 10x? Si sumo el menos 1 con toda esta expresión, es como que el numerador me va a terminar dando toda esta expresión pero negativo. ¿Bien? Tendría 2x menos 2x y 5 menos 5. ¿Bien? Entonces acá solamente me quedaría 1 más 10x sobre 2x más 5. ¿Bien? Elevado a 3x. Ahora yo ya sé cuál va a ser mi f de x, ¿no? De la que yo acá hablo. Necesito una expresión en función de x, que vendría a ser esta, 10x dividido 2x más 5. ¿Bien? Pero para llevar esta expresión necesito que en el exponente tener esa misma expresión, pero en su forma recíproca, ¿no? La inversa es como dada vuelta. ¿Bien? 1 sobre f de x como la recíproca, ¿no? Esa expresión dada vuelta, por así decirlo. O la inversa, no sé cómo quieran decirlo. Entonces, ¿qué voy a necesitar? ¿Qué expresión tendría que tener acá en el exponente para que sea igual al número de Euler? Pueden activar el micrófono, yo porque no llego a leer los mensajes y no sé dónde dejé los anteojos. Y sería 1 sobre 10x sobre 2x más 5. O 2x más 5 sobre 10x. Sería 2x más 5 sobre 10x. ¿Bien? ¿Se entiende por qué me tiene que quedar 2x más 5 sobre 10x? Sí. Leo, te hago una consulta. ¿Puede ser que haya otra forma de llegar a esto del número Ojo. por ejemplo, f de x menos 1 por g? ¿O eso es para otros casos? F de x menos 1 por g. Sí. Ah, mira, si había otra expresión no lo había escuchado. Pero generalmente yo uso esta. Está bien. No, está bien para saber. Yo tengo otra también igual. Guarda que bastante otra, pero parecida. esa es cuando tiende a infinito, Pues 1 más 1 Ah, es sobre verdad. f de x. Guarda. No es lo Verdad, mismo. tenés razón. Se hace con. Entonces, en este caso, yo necesito tener esta misma expresión. Entonces lo que voy a hacer, mira. Voy a multiplicar y dividir por 10 y multiplicar y dividir por 2x más 5. ¿Ya? Entonces, acá ¿qué voy a hacer? Acá voy a tener 1 más 10x dividido 2x más 5. Fíjense que voy a aprovechar que ya tengo esta x, ¿no? Por eso no multipliqué y dividí por 10x. Ya acá tenía una x que puedo utilizar acá. Entonces acá tendría 10x, toma este 10, ¿no? Y esta x que ya tenía. Y acá en el numerador voy a dejar 2x más 5. ¿Bien? Esto entre corchetes, que es lo que va a tener esa misma expresión, ¿no? Para poder decir que es igual al número de. Y afuera, ¿qué me queda? Afuera me quedaría este 3. 30 sobre 2x más 5. Muy bien. Bueno, entonces yo sé que el límite de lo que está entre corchetes, ¿a cuánto va a ser igual? Bien, y el exponente acá que queda afuera, si x tiende a 0, tendría 30 sobre 5. ¿Y eso cuánto es igual? ¿6? 6. Sí. Entonces el límite por derecha, elevado a la 6. ¿bien? Y el límite por izquierda, ¿cuánto va a ser igual? Entonces hacemos el límite por izquierda, pues, porque ese es el límite por derecha, ¿no? De x tendiendo a 0, de x más 1 por e a la x cuadrado más 5x más 6. Esto dijimos que es igual a la 6 también, ¿no? O sea que los límites laterales son iguales. Si los límites laterales son iguales, entonces el límite de x tendiendo a 0 de g de x, ¿a cuánto tiende? A la 6. Y eso coincide con la imagen, ¿no? De g en 0. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Que es continua en x igual a 0. ¿Bien? La función es continua.
¿Se entendió? Sí. Bien, o sea, solamente hicimos el punto A. Pero bueno, ya estudiamos la continuidad. El ejercicio de ¿qué nos pide? Las asíntotas. Bien. Pregunta, ya podemos ir descartando que no tenemos asíntota vertical, ¿no? Porque fíjense que si bien en menos 2 no era continuo, ¿no? Pero vimos que teníamos una discontinuidad esencial de primera especie y salto finito. En ningún momento nos dio infinito. Así que podríamos decir que ahí no tenemos asíntota vertical. 0, bueno, acabamos de comprobar que es continuo, ¿bien? O sea, podemos decir que no tenemos asíntota vertical, ¿bien? De lo que va el ejercicio B. ¿Ahí se entiende eso? Porque yo ya digo que no tengo asíntota vertical. ¿Podrías repetirlo? perdí. Bien. ¿Cómo calculan las asíntotas verticales ustedes, por empezar? El límite de X tendiendo a el punto que estamos analizando. Buscamos los puntos que no pertenecen al dominio Claro. y hacemos el límite en esos puntos. Claro, ¿bien? Entonces, Si tiende a infinito, ahí tienes una. En este caso el dominio es R, entonces no claro, buscamos y ningún aparte, en los únicos puntos en donde quizás podía llegar a presentarse la discontinuidad fue en menos 2 y 0. En menos 2, bueno, acabamos de ver que la función, ¿qué era? Discontinua. En algún momento, haciendo el límite por izquierda o por derecha, ¿el límite me dio infinito? ¿O nos dio valor infinito? No. Valor infinito, ¿no? Entonces, no tenemos asíntota vertical. Ahí. Y por el otro lado, y en el otro lado en 0, bueno, acabamos de ver el continuo, o sea, no tendría sentido tampoco. Y en los otros puntos no tendría sentido evaluar el límite tendiendo ese punto porque ya vimos que es continuo. ¿Bien? Parece todos esos valores. Entonces, no tenemos asíntota vertical. ¿Qué podríamos calcular entonces? La Horizontal o Bien. Entonces vamos a la horizontal. Si tenemos horizontal, entonces no tenemos oblicua. ¿Bien? Eso me pondría re contento. No me gusta el oblicua. Entonces vamos a calcular a ver si tiene asíntotas horizontales. Entonces acá había que tener un poquito de cuidado, ¿no? Voy a hacer el límite de X tendiendo a menos infinito. Entonces, ¿con cuál de estas tres expresiones trabajo? con La primera. Bien. ¿Se entiende, no? ¿Por qué trabajo si hago para menos infinito? ¿Qué pasa cuando X toma valores negativos? Toma esta expresión, ¿no? Entonces acá, fíjense, que voy a tener seno de X cuadrado más X menos 2. Todo eso dividido X más 2, ¿no? ¿Bien? Sí. ¿Qué pasa con este límite? A ver, ¿alguno me puede decir algo? No me dio el resultado, pero ¿qué pasa con ese límite? El del seno no existe y el de abajo es infinito. ¿Ya? Pero se puede separar. Claro, ¿entienden, no? Lo que pasa, el seno infinito, saben que no existe, ¿no? Sí. Bien. Claro, lo conveniente sería hacer esto, entonces. Tener esto como 1 sobre X más 2 por seno de X cuadrado más X menos 2. Bien, entonces sabemos que el límite de X tendiendo a menos infinito de 1 sobre X más 2, esto va a tender a 0. Bien, 1 sobre infinito es 0. Sobre infinitésimo, mejor dicho. Ahora está bien, si bien este límite no existe, esta función es una función acotada, ¿no? Porque está entre menos 1 y 1. Sí. Entonces, por propiedad, el producto entre una función acotada y un infinitésimo, ¿a cuánto es igual? A 0. 0. Un 0. O sea que el límite de que tendiendo a menos infinito nos dio 0. ¿Bien? O sea, por izquierda tenemos asíntota horizontal igual a 0. ¿Bien? Ahora veamos qué pasa por derecha. A ver, lo voy a tratar de hacer acá. Por derecha trabajo con esta expresión, ¿no? 2x más 5 dividido 2x más 5 elevado a 3x. ¿Bien? Bueno, fíjense, por empezar, acá tengo un cociente de polinomio, ¿no? Cuando x tiende a infinito y tengo un cociente de polinomios, y eran del mismo grado, entonces, ¿a qué era igual el límite? 6.
¿Cuánto? 12 Dios. Claro, El sería 6. cociente de los coeficientes principales. Muy bien. Entonces, la base va a tender a 6. Y el exponente 3 sobre x. Cuando x tiende a infinito, 3 sobre infinito, ¿a cuánto tiende? 0. 0. 0, ¿bien? Entonces, se daría 6 elevado a 0. ¿Y eso cuánto es igual? 1. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos asíntota horizontal. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? La asíntota por izquierda va a ser igual a 0 y por derecha va a ser igual a 1. ¿Bien? Entonces, en el examen tendré que poner asíntota horizontal igual a 0 por izquierda y asíntota horizontal igual a 1 por derecha. ¿Bien? ¿Se entiende? Que las únicas asíntotas horizontales que tengo son acá, igual a 0 e igual a 1. Sí. ¿Ya? Bueno, con eso estaría hecho el primer ejercicio, el primer punto. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos? Ya sé que parecía medio feito esta función partida, ¿sí? Pero no era nada del otro mundo. ¿Bien? ¿Ninguna pregunta hasta acá? No. Bueno, vamos con el verdadero y falso. Veo que están tomando muchos verdaderos y falsos, así que yo les diría que peguen una repasada a eso. Traten de buscar contraejemplos. Leonel, ¿te puedo hacer una pregunta de este ejercicio? Sí. Vos, para calcular la asíntota horizontal, ¿hiciste x teniendo a menos infinito? Sí, ¿Por qué no más infinito? acá lo hice para más infinito. Y trabajo con esta función cuando x es mayor a 0. Ok, listo, no hay que nada. Bien. Bueno, tenemos dos enunciados para los verdaderos y falsos. Por un lado tengo una función compuesta y me piden la derivada de la función la derivada de la función inversa de esa función compuesta. Creo que ya había hecho un ejercicio parecido así. ¿Puede ser? ¿No? No sé. Sí. A ver, entonces, vamos por el primero, ¿no? El 2A. En el 2A me dan dos funciones, ¿no? Por un lado tengo f de x igual a 2x más 1. Y por el otro lado tenemos g de x igual a x al cubo más x. ¿Bien? Entonces fíjense que nos hablan, a ver, me dicen si la derivada de la función, inversa de la función compuesta f compuesta con g en 1 es igual a un medio. ¿Bien? Entonces por empezar estamos hablando de una composición de funciones. Creo que nos convendría, o sea, ya al principio ya ponernos allá la función compuesta f compuesta con g, ¿bien? Eso sí, ¿no? Sí. En este caso, bueno, si alguno está así medio detallista, para hacer la composición se tendría que cumplir que la imagen de g está contenida o es igual al dominio de f, ¿bien? En este caso, como ya la imagen de g son todos los reales y el dominio de f son todos los reales, puedo hacer la composición, ¿bien? Entonces esta composición quedaría como 2 por x al cubo más x más 1. ¿Bien? Puede ser. Esto si lo quieres llevar así. Bien. Esta sería la función compuesta. Lo que el ejercicio ahora me está diciendo es que me pregunta si es verdad que la inversa, ¿no? Si la inversa y la derivada de la función inversa de esta compuesta evaluada en el punto 1 es igual a un medio. ¿Bien? Entonces yo creo que quizás uno que no sabe mucho, ¿qué diría? Ah, bueno, entonces hallemos la función inversa de esta función, la derivamos y evaluamos en 1, ¿no? Yo creo que uno intuitivamente me diría eso, ¿no? Es lo que haría. Sí. Yo quizás en su momento lo hubiese hecho. Creo que lo ideal es derivarla, después hacer la inversa, ¿no? No, en realidad tenemos una formulita para eso. No lo voy a demostrar. Podríamos derivar, buscar cuándo la función da 1 y usar Claro. la formulita.
Claro, ustedes tenían una formulita que sí sé que se lo tuvieron que haber dado en clases. Digamos, si yo quiero calcular la función inversa, ¿no? En un punto, Esa formulita que no nos dieron, pero que nos dio Leo. yo se lo doy por las dudas, ¿no? Una sobre la derivada. ¿Bien? No sé si en algún momento les dieron esta formulita. Sí, sí. Bien, Román. Vale. Entonces, en este caso, tratemos de verlo con esta función f de x y después, bueno, vamos a ver qué pasa con la composición. Pero de por sí les puedo explicar un poquito, ¿no? Les pueden llegar a pedir la derivada de la función inversa de una función que les dan, ¿no? Entonces, como les digo, quizás ustedes van a hallar la función inversa y después derivan y después se evaluarían en ese punto que les dan, ¿bien? Yo sé que hay funciones que son un poquito difíciles de calcular, o hallar la inversa, ¿bien? Incluso en el ingreso ustedes habrán visto que había funciones que eran medio heavy, había que demostrar que era biyectiva y todo eso, ¿no? Entonces en este caso, por suerte en derivadas tenemos esta formulita, ¿bien? Nosotros podemos calcular la derivada de una función inversa evaluada en un punto, lo podemos calcular a través de esta formulita. O sea, ustedes se acuerdan, ¿no? Que si nosotros teníamos una función, ¿no? Y evaluamos en un valor x sub 0, obteníamos un valor y sub 0, ¿no? Si teníamos la inversa, entonces si evaluábamos en ese valor y sub 0, lo que obteníamos era el valor x sub 0. ¿Bien? Entonces fíjense que acá, como en la inversa, yo evalúo un valor, ese valor vendría a ser mi y sub 0, ¿no? Si yo trabajo con la función, ¿no? No con la inversa, sino con la función que me da al principio, lo que yo puedo hacer es, obteniendo este valor x sub 0, para el cual la imagen es y sub 0, y lo analizo en la derivada, puedo obtener lo mismo que si sacaría la inversa y la derivaría. ¿Bien? Sí, ya sé que es un despelote lo que acabo de decir. Básicamente hay que buscar cuándo la función original da 1. ¿Bien? Tenemos que hallar el valor tal que la imagen de la función compuesta, en este caso, es igual a 1. ¿Bien? Este vendría a ser mi sub 0. ¿Bien? Entonces, si yo quiero trabajar con esa misma formulita, pero con la función compuesta, básicamente tendría que hacer esto. Bien, este sería el famoso I sub 0 que yo les menciono. El tema es que acá yo tengo que obtener para qué valor, cuál sería ese valor x sub 0. Ese valor x sub 0 va a ser el valor tal que la función compuesta tenga una imagen igual a 1. O sea, tengo que hallar el valor de x tal que la imagen de esta función sea igual a 1. ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, empecemos por eso. Igualamos la función compuesta a 1. Entonces tenemos 2x al cubo más 2x más 1 igual a 0. ¿Bien? Entonces ahora tenemos que hallar el valor de x tal que la imagen sea igual a 0. No, pero A 1. a 1, no sé por qué puse cosa, de 0. A vista creo que se ve que es 0, ¿no? O si no, lo que podemos ir haciendo acá, si paso ese 1 hacia el otro lado me queda 0. Bien, entonces acá si saco factor común 2x, me quedaría x cuadrado más 1, ¿bien? Esta expresión siempre va a ser positiva, entonces esto siempre va a ser distinto de 0. De hecho va a ser mayor a 0. Y esto, bueno, para que esto sea igual a 0, x tendría que valer 0. ¿Bien? O sea que el único, mi x sub 0 en este caso, ¿cuál es? Es 0. ¿Se entiende? Primero tengo que hallar el valor x sub 0, del x sub 0, tal que la imagen sea igual a 1. Igual a la función compuesta a 1, fíjense que en este caso tengo un solo punto. ¿Bien? Sí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es derivar la función compuesta. Voy a tener que derivar esta expresión. ¿Cómo queda la derivada de esta expresión? 6x al cuadrado más 2. Bien, bueno, ¿y ahora qué tendríamos que hacerlo? Reemplazar x0. ¿Cuánto nos da? 2. 2.
Y ahora, bueno, yo ya Claro. conozco el valor de la derivada, ¿no? En cero. Claro. ¿Esto cuánto es igual? ¿No quería un medio? Sí. Es O sea que es verdadero. verdadero, ¿no? Es verdadero entonces. Ahora voy a poner el turno. ¿Bien? Este no era verdadero. Creo que sí, ¿no? Sí, es un medio. Sí, este yo sé que creo que ya había hecho uno parecido. Lo que mareo mucho es que tienen la composición de funciones. O sea, tienen que tener presente esto para hacer este ejercicio. Porque si se, o sea, no sé si, o sea, hay algunos ejercicios en la que se calcula, hay algunos ejercicios donde tienen una función inversa que bueno, se puede hallar, ¿no? Quizás es una exponencial o que es una trigonométrica, pero no, en el caso de esta cúbica que les queda acá, era un poquito rebuscado calcular la inversa. Entonces la única que quedaba era hacerla con esta formulita, ¿vieron? Entonces tengan presente esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pasamos al otro? En el chat hay una que dice, había quedado un 2 y ¿cómo pasaste a un medio? Porque la fórmula me dice que tiene que quedar 1 sobre la derivada de ese punto. En este caso, 1 sobre la expresión de la derivada, ¿no? En ese x sub 0. O sea, yo acá calculé f compuesta con g derivada en 0, ¿bien? Está bien, no es que pasé, no es que digamos convertí esto a un medio, sino que acá me queda 1 dividido la expresión de esta derivada. ¿Bien? ¿Cuánto me dio esta derivada? 2. 2. Entonces me queda 1 sobre 2. Ahí dijo que entendió. Una Leo, pregunta. si vos usás hacer la inversa después de hacer la derivada, ¿te hubiese dado mal? O sea, ¿te da un resultado No, distinto? te tiene que quedar lo mismo en teoría. Te tiene que Ah, quedar ok. lo mismo. Pero como te digo, calcular la inversa de esta cúbica es un poco rebuscado, ¿bien? Incluso, Claro. a ver, la otra vez pasó, creo que había que completar cuadrados. En uno chabón intentó hacerlo así. A veces se puede, a veces no. En este caso el ejercicio estaba preparado para que no vaya, no lo intente por ese camino. Bien, estaba preparado para que Claro, haga sí, esta no, formulita. no. ¿Bien? Perfecto. Bien, Leo, sí. una pregunta. ¿Por qué en el primer paso igualaste a 1? No llegué a escuchar eso. Bien, fíjate que... Ah, lo borré. Se supone que en la función inversa, ¿qué es lo que yo evalúo? Ah, me confundo con la función derivada. Si yo evalúo un valor, ¿no? No evalúo en un x sub 0, sino evalúo en un y sub 0 y obtengo un x sub 0. ¿Bien? En la función sin sacar la inversa evalúo un x sub 0 y obtengo un y sub 0. ¿Bien? Entonces yo necesito conocer ese valor x sub 0 con la formulita. ¿Bien? Entonces yo sé que este valor y sub 0 es una imagen, es un valor de la imagen de esta función f compuesta con g. Entonces yo quiero saber para qué valor de x sub 0 la imagen es igual a 1. Por eso es que siempre terminamos igualando algún valor de este tipo de ejercicio. A nosotros nos da la imagen, lo que nosotros tenemos que obtener es el valor de la abscisa. Siempre es así igual, creo, no sé si dicen, creo que habré hecho 2 o 3, pero siempre son repetidos estos ejercicios. Les piden calcular la derivada de la función inversa y le dan imagen. Lo que ustedes tienen que obtener, para qué valor de x llegan a esa imagen. Es siempre lo mismo. Por eso es que acá le igualé a 1. Porque acá me dan la imagen, ¿no? ¿Cuánto es la imagen acá? 1. 1. Sí. Entonces tengo que igualar la función compuesta y ver para qué valor de x la imagen es igual a 1. ¿Bien? En este caso, bueno, vimos que la imagen es igual a 1 para x igual a 0. Siempre son así estos ejercicios, O sea, busquen ahí parciales así de años anteriores y siempre son los mismos pasos. Es muy mecánico este ejercicio. Por eso les digo que si les toca uno de estos ya es un punto regalado, o 2. ¿Bien? Perfecto. Bueno, vamos al que sigue, el B. El B, ¿qué nos dice? A ver si alguno lo quiere ir leyendo. Dice, una función continua en un punto x0 no puede admitir derivada lateral derecha finita y lateral izquierda infinita en dicho punto. Bien, ese enunciado es muy teórico, o mejor dicho, es un poquito difícil, o sea, es falso ya, se los comento. Hay casos en el que hay funciones en el que si ustedes calculan las derivadas por definición, les dan, por un lado le dan un valor finito, por el otro lado le dan un infinito. ¿Bien?
O sea, generalmente estos ejemplos creo que nunca se dan en clases, pero sí están en los libros. Yo por eso me acordé, se me ocurrió un contraejemplo. O sea, tendríamos que, o sea, para demostrar que es falso, buscamos un contraejemplo y ya está. En este caso, para mí, estaba bueno tomar una función partida. ¿Ya? Yo tomo una función partida, a ver, f de x igual a x, cuando x es menor o igual a 0, y raíz cuadrada de x, no, raíz cúbica de x al cuadrado, cuando x es mayor a 0. Es un contraejemplo que yo propongo. Ustedes podrían poner alguna otra función, ¿no?, que contradiga lo que dice en el texto. ¿La función es continua? A ver, veamos. La función en 0 es 0, ¿no? El límite por izquierda, ¿cuánto me da? ¿0? Sí, 0. Y el límite por derecha También. es igual a 0. ¿Bien? O sea que la función es continua. ¿Bien? Está bien, vamos por ese lado entonces, ¿no? Entonces, calculemos la derivada en 0. Bien, entonces para eso, ¿qué vamos a tener que hacer? Las derivadas por definición. Entonces hacemos las derivadas por definición. Empezamos por izquierda. La derivada en 0 por izquierda va a ser igual al límite de x tendiendo a 0 por izquierda de, ¿cómo sería la expresión? A ver. F de x menos f en 0 dividido x menos 0. ¿Sería esa la expresión? Sí. Sí. Entonces, la función... Ay, acá me quedé medio feo. Acá tendría x menos 0, x menos 0 y esto es igual a 1. ¿Bien? Entonces el límite por izquierda me dio 1. Vamos a ver qué pasa con el límite por derecha. Lo mismo, ¿no? F de x. Pero si voy por derecha, la expresión con la que trabajo es x al cuadrado, raíz cúbica de x cuadrado. Bueno, fíjense qué pasa en este caso. Bueno, puedo obviar los ceros. La raíz cúbica de x al cuadrado, ¿cómo lo puedo reescribir? Como x elevado a 2 tercios. Sí. Sí. X elevado a 2 tercios dividido x, acá es como que tuviesen 1, ¿no? Elevado a 1. Tendría... ¿Cómo quedaría eso? X a la menos un tercio. Bien, entonces podría decir que tengo 1 sobre x a la raíz cúbica, ¿no? 1 sobre raíz cúbica de x, o si quieren llamarlo, no sé. Uno elevado a x elevado a 1 tercio. Cualquiera de las dos expresiones es válida, ¿bien? Pero a lo que voy, ¿cuánto me va a dar el límite? ¿Cuánto me va a dar la derivada? Por Infinito. Infinito. Bien, entonces acabo de refutar lo que dice. Te hago una pregunta, Leo. Sí. Gráficamente, ¿cómo sería que la derivada en un punto es infinito? No existe la derivada. O sea, tendría como una asíntota, si no me acuerdo. Pero de por sí ya queda descartado de que existe la derivada en 0. Bien, porque ya de por sí uno de los límites... O sea, sería una asíntota vertical, ¿no? Porque... No, en realidad tampoco sería una asíntota vertical. Sabes que no sabría decirte. Porque, como te digo, es muy raro ver. Creo que ni siquiera en clase se da. Y lo leí en los libros una que otra vez. Por eso me acordaba de esto. Se me ocurrió. Claro, tipo, pero si pensamos una pendiente muy muy grande, debería ser casi vertical. Por eso te dije lo de vertical. Pero Claro, no o sea, no sé si una recta vertical quizás. Pero, como te digo, no sé, gráficamente me costaría verlo ahora, lamentablemente. Pero ya de por sí, como te digo, es un ejemplo muy raro. No sé si algunos lo vio en clases o se lo dieron en clase. Pero yo, yo creo que nadie lo da. Por eso era un poquito difícil de refutarlo, ¿bien? Y había que pensar ya en una función partida. Porque ya es así, si buscaban una sola función así que no sea partida, era medio jodido buscar un contraejemplo.
Entonces para casos así te recomiendo una función partida. ¿Bien? Pero bueno, lo que dice el texto sería falso. Acabamos de mostrar que sí existe una función cuyo límite, cuya derivada por definición por izquierda es igual a 1 y por derecha ¿cuánto es? Infinito. ¿Bien? Bueno, les digo es muy raro de encontrar. ¿Se entendió, no? Una cosa que quiero mencionar, hay muchos ejercicios en los que quizás sea conveniente que para tomar un contraejemplo trabajen con esta expresión. Raíz cúbica de x cuadrado, raíz cúbica de x, ¿bien? Pero viene bien para los contraejemplos, esta función. Les digo porque yo ya hice varios resueltos, entonces casi siempre termino utilizando esta expresión. ¿Bien? Entonces, anótensela, por si alguno llega a tomar un verdadero y falso, esta función viene bien para los contraejemplos. Dale, gracias. Esta anótenselo. Ahora pasamos al 3. ¿Qué pide el 3? ¿Alguno que me quiera decir, más o menos, que me quiera comentar del ejercicio 3? Este sería falso, ¿no? Sí. El 3 dice, obtenga la ecuación de la recta tangente en el punto x0 igual a 2 al gráfico de la función y igual f de x de clase C1 definida implícitamente en un entorno de x0 igual a 2 por la ecuación x cubo más x por y más el logaritmo natural de 2 más y igual a 6. Indique luego si dicha recta intersecta a la recta tangente a la curva definida por... y ahí da una función... Sí, está definida de forma paramétrica. Sí. Y bueno, y después dice Conté perteneciente a entre menos infinito y 1 a la 20 sobre 22. En el punto igual, en el punto de x0. Interseca sería un sinónimo de intersecta. Bien, no se asusten. Pero bueno, un poquito comentando lo que se trata del ejercicio, hay que hallar las rectas tangentes, ¿no? A ambas curvas, en los puntos dados, y ver si se cortan o no. ¿Bien? La primera función viene definida de forma implícita, ¿bien? Y la segunda viene definida de forma paramétrica. Entonces hay que hallar las rectas normales, digo las rectas tangentes, y ver si en algún punto se cortan, ¿bien? Por suerte no me están pidiendo a ver en qué punto se cortan, simplemente ver si se cortan o no. Es bastante interesante este ejercicio, ya más que todo por la función paramétrica, porque hoy por lo menos vi a la mañana que estaban haciendo preguntas así de cómo calcular la recta, ¿bien? Así que nos viene bien. Pero primero empezamos por la implícita. La primera función viene definida así: x al cubo más x por y más logaritmo de 2 más y igual a 6. ¿Bien? Me pide que calcule la recta tangente en qué punto, en x sub 0 igual a 2. ¿Bien? Aprovechando con esta expresión, antes de arrancar a derivar, tendría que hallar el punto y sub 0 también, ¿no? O sea, tendría que calcular la tangente en el punto x sub 0 y sub 0, ¿bien? Aprovechando que tengo la implícita, lo que puedo hacer es reemplazar x igual a 2 en esta ecuación y despejar y, ¿bien? Con eso ya tendría el punto y sub 0, ¿bien? Que yo lo necesito para calcular la recta tangente. Ese y sub 0 lo que vendría a hacer es f en x sub 0, ¿bien? Recuerden que la ecuación de la recta tangente, ¿cuánto es igual? La derivada en x sub 0 por x menos x sub 0 más f de sin derivar en x sub 0, ¿bien? Entonces sí o sí necesito hallar el valor de y, ¿bien? Entonces Sí. Vamos reemplazando. Acá me quedaría 2 al cubo más 2 por y más logaritmo de 2 más y igual a 6. 2 al cubo es igual a 8. Aquí me queda 2i y acá me queda el logaritmo de 2 más i igual a 6. El 8 pasa al otro lado como menos 8. 6 menos 8 es igual a menos 2. A 2.
Ah, no, menos 2, no dije nada. Y acá me queda 2i más logaritmo de 2 más i. Entonces tengo que hallar el valor de i para que se cumpla esa igualdad. Ese valor de i, tal que se cumpla esta igualdad, sería i sub 0. ¿Bien? En este caso el valor de i, este sale por tanteo. ¿Bien? Porque es una ecuación que ustedes no podrían resolver. Hay ejercicios que van a tener que hacerlo por tanteo. O sea, ver mirando a ver un valor que quizás tienen que proponer algún valor. No traten de despejar i en este caso. ¿Bien? En este caso se cumple la igualdad si i es igual a 0. No, si i es igual a menos 1. Miren, si i es igual a menos 1, ¿qué me quedaría acá? Acá me quedaría 2 por menos 1. Y acá me quedaría el logaritmo de 2 menos 1 igual a menos 2. 2 menos 1, ese es igual a 1. Y el logaritmo en 1, ¿a cuánto es igual? ¿A 0? Acá tengo 2 menos 1, ¿no? Y acá, ¿qué me queda? Menos 2 y menos 2. O sea que con i igual a 1 y i igual a menos 1 se cumple la igualdad. O sea, el i sub 0 buscado es i igual a menos 1. ¿Bien? Es por tanteo. Hay casos así. Lo mismo le va a pasar en paramétricas. En paramétricas a veces van a tener que hacer por tanteo. Si les queda algo medio feito como esto. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Por qué me queda i sub 0 igual a menos 1? Sí. O sea que el punto en el cual yo tengo que hallar la recta tangente es el punto 2 menos 1. ¿Bien? Entonces, ahora ¿qué debería hacer? Ya tengo el punto, ¿no? Tengo el punto y su imagen. Yo sé que la función en 2 es igual a menos 1. ¿Y ahora qué me faltaría? ¿La derivada? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer con esta expresión que tengo acá? Derivar todo. Derivar todo, ¿no? Derivamos, a ver, ¿qué nos queda? 3x al cuadrado más i más i más x por i derivada. Muy bien. Y ahí... Va a ser luego 1 sobre 2 más i. Ah, cerca. ¿Que no es así? Sí, pero... Y tomarla como una función también. Entonces tendrías una función compuesta con otra. 1 sobre i derivada. No. Había una formulita para calcular, ¿no? O sea, más allá de que tiene regla de la cadena, si usted tenía el logaritmo de una expresión que está en función de x, la derivada, ¿cómo quedaba? F derivada de x dividido de f de x. ¿Bien? Sí. Creo que algunos se los comenté, ¿no? Esto. Entonces, ¿cuál sería f de x en este caso? ¿Sería 2 más i? Suponiendo que es una expresión f de x. Creo que lo dice el texto, ¿no? I igual a f de x. Se lo tiene que decir en algún momento. Sí, sí, lo hice. Bien. Entonces, la derivada de 2 más i, ¿cuál sería? Y prima sobre 2 más i. Ah, ahora sí. I' sobre 2 más i. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Está bien. Que me quede 2 más i está bien. Pero me falta el i'. Claro, pasa que yo te iba a decir 1 sobre 2 más i por i prima. Tipo, y después se iba a reducir. No No pasa nada, no pasa nada. Estoy acostumbrado a que me digan toda la expresión. Entonces, ¿se entiende que acá me tiene que quedar i' dividido 2 más i? Sí, sí. ¿Igual a cuánto? A 0. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Bien? Entonces, esto tiene que ser igual a 0. ¿Y ahora qué hago? Reemplazo el x e y, el punto 2 menos 1 y despejo i'. ¿Bien? Nada más. Entonces acá tendría 3 por 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es? ¿Menos 1? Sí. Menos 1 más x es igual a 2 por i', que es lo que estoy buscando, más, no, acá no va más, acá va i' dividido 2 más i. Y dijimos que es igual a menos 1. Y esto igual a 0. ¿Bien? 2 al cuadrado es igual a 4. Por 3 igual a 12. Sí. Menos 1, acá 2i', y acá me quedaría 2 menos 1, 1. O sea, i'. Y prima, sí. Acá me queda 3i', acá 12 menos 1 es 11, ¿no? Si pasa al otro lado me quedaría menos 11. Sí.
Entonces y' es igual a menos 11 sobre 3. Este y' sería como hallar la derivada de f evaluada en 2. ¿Bien? Entonces ya tengo la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿cómo quedaría la recta tangente? Menos 11 tercios por x menos x sub 0, que en este caso es 2. X menos 2 más la función en ese punto, ¿no? Que sería menos 1. Entonces acá me queda 11 tercios por x más 22 tercios menos 1. 22 tercios menos 1 es igual a 19 tercios. Sí. ¿Tengo alguna manera de verificar que lo que hice está bien? Sí. ¿Se acuerdan que yo Evalúo esta función en x. Claro, tengo que evaluar la recta tangente en x igual a 2 y en teoría me tiene que dar menos 1. ¿Bien? Chapman. A ver si alguno puede verificar. Mientras borro. ¿Cómo se verifica que no escuché? Sorry. La recta tangente evaluada en 2 también me tiene que dar menos 1. La recta Sí, tangente. menos 1. Listo, entonces es la recta tangente que tenemos que hacer. Bien, pero hay que hacer otra segunda recta tangente, ¿no? Sí. La otra recta, o sea, la otra función está definida de forma paramétrica. ¿Bien? ¿Cómo está definida? X es igual a ¿cuánto? A 3t 3t Cuadrado menos 1 tercio de t sobre. Bien. Y logaritmo natural de 11 menos t. ahí termina. En el punto x0. Bien. Entonces hay que calcular la recta tangente en x igual a 0. Bien. Bien. Entonces, esto está definido en forma paramétrica. Si nosotros queremos calcular la pendiente de la recta tangente de esta curva, recuerden que para eso tenemos una formulita, ¿no? Y vamos a trabajar con esta formulita, ¿no? Creo que ya hicimos una, la clase pasada. Entonces, vamos a tener que hallar el valor de t. ¿Bien? Entonces tendríamos que hallar el valor de x tal que x sea igual a 0, ¿no? Digo, tendríamos que hallar el valor de t tal que x sea igual a 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos 3t cuadrado menos 1 tercio por t, lo igualamos a 0 y despejamos t. Sí. ¿Les parece? Entonces voy a tener 3t cuadrado menos 1 tercio de t igual a 0. ¿Bien? Yo creo que ya podría ir sacando factor común t. Y me queda 3t menos 1 tercio igual a 0. Entonces acá por un lado voy a tener t igual a 0 y por el otro lado voy a tener t igual a 1 noveno. Sí. Bien, creo que igual el ejercicio me da una restricción de t, ¿no? T como que tenía que estar entre ciertos valores. Sí. Menos infinito hasta 7, un 20avo. ¿Incluido o...? Sí, incluido. Bien, entonces el 1 noveno creo que es mayor a 1 sobre 20. Bien, entonces quedaría descartado. Bien, entonces voy a trabajar con t igual a 0. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces x es igual a 0 con t igual a 0. Ahora tendríamos que hallar la coordenada ahí, ¿no? O sea, este es un punto. Ya sabemos que un punto en un valor de t. Ya sabemos que en 0 x va a ser igual a 0. ¿Y cuánto va a ser cuando t es igual a 0? ¿Logaritmo de 12? 2,39 me da a mí. Sí, pero vamos a dejarlo como logaritmo de 12. Ok. Entonces esto sería x, esto sería y. ¿Bien? Entonces ahora tenemos que calcular la pendiente, ¿no?
Entonces Sí. tendríamos que hacer el cociente entre I de t, o I en este caso, derivada, ¿no? ¿Cuánto me da la derivada del logaritmo de 11 menos t? 1 sobre el logaritmo del argumento por el argumento. 1 sobre x, perdón, 1 sobre x por... No, guarda. No, es 1 sobre Esto hay que derivar en 11 función de menos t. t menos t sobre 11 menos t. ¿Cómo? Menos t... Ah, no. Es la No, derivada. 1 sobre 11 menos t. 1 sobre 11 menos t. Guarda, pero como tengo que hacer la derivada de esta expresión, la derivada de menos t, ¿cuánto es? A menos 1. Menos, entonces guarda. Entonces acá iba menos 1 sobre 11 menos t. Ese menos cambia todo el ejercicio, Sí. Dividido, ahora la derivada de x en función de t. ¿Cómo quedaría la derivada? 6t menos 1/3. Bien. Entonces ahora tendríamos que evaluar en qué punto de t. ¿En qué valor de t? ¿Cuál es el valor de t que calculamos? Acá donde empiezan mucho, o sea, acá hay chicos que pisaron el palito en un parcial que vi en cuatri pasado, derivaban y de t y x de t, pero evaluaban en ese valor xy. Entonces les daba cualquier cosa. Recuerden que hay que evaluar en t, no en x en y. ¿Bien? Entonces acá hay que evaluar Sí. en 0, en t igual a 0. Entonces, ¿qué me da? ¿Alguno me puede decir el resultado directamente? 3 sobre 11 avos, creo que da. ¿Cuánto da? 3 onceavos, me dijo a mí. Bien. 3 onceavos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo quedaría la recta tangente? A esta le voy a poner recta tangente 2. Pues bueno, acá ya tengo la recta tangente. Entonces ya sé que la pendiente va a ser igual a 3 onceavos por x menos el x. Este sería el x sub 0. Muy bien. Mejor dicho, no. Esto sería el x sub 0. Y esto sería el y sub 0. Que vendría a ser, por así decirlo, el f de x sub 0. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el valor de x que yo tengo cuando t es igual a 0? Es 0. ¿Bien? Y el valor de la imagen sería, el valor de y sería el logaritmo de 11. Sí. Sí. Entonces acá, ¿qué me queda? 3 onceavos por x más logaritmo de 11. ¿Bien? ¿Cuál era la pregunta que nos hacía el ejercicio? Una vez calculadas las rectas tangentes. Nos pregunta si se interseca, ¿no? Si en algún momento se corta. No es necesario, de hecho en este caso no es necesario igualar las funciones y despejar el valor de x y el valor de y. ¿Por qué? Si se fijan, ¿qué pasa con estas dos rectas tangentes? Son perpendiculares, ¿no? Entonces las rectas perpendiculares se cortan. ¿Bien? Entonces al ser perpendiculares ya puedo decir que se cortan en algún punto. ¿Bien? Justamente por eso no me preguntan en qué punto, solamente me preguntan si se cortan. ¿Me entiende que Igual ya con tener pendiente distinta ya no se tocarían en algún punto. No, pero puede pasar que... buena pregunta. Claro, es verdad eso. Porque no serían paralelas en ese caso. Claro, sí, tenés razón. Entonces en ese caso también. Pero bueno, en este caso creo que era gracioso porque te daban que eran perpendiculares. Bien, Claro. acá me da 11 tercios y acá te da 3 onceavos. Entonces ya con eso decía, bueno, son perpendiculares y se cortan. Bien. Por suerte no les pide el punto. Si no... Si no habría que igualar las dos ecuaciones, ¿no? Claro, si te pidiese lo que haya es el punto de intersección, sí. O sea, creo que en un parcial sí vi que les pedían el punto de intersección. Creo que era... no, sí, creo que les pedían el punto de intersección. Pero no era como esta recta que quedaba en función de un logaritmo. Tenían valores así, creo que eran todos valores enteros. ¿Bien? O creo que algunos tenían fracción así. Pero en este caso, por suerte, no les piden que haya el punto de intersección. Bien, así que ya pueden decir son perpendiculares y ya está. Bueno, ¿se entendió el ejercicio más o menos? Más que todo de calcular la recta tangente de la paramétrica. Eso me interesaba. Sí. ¿Se entendió? Leo, Sí. en una parte del enunciado dice que es de clase C. Ah, qué CU. derivable. Ese es un término que lo usa mucho el Lione.
Creo que cuando decía c igual a 1 es que la función, no me acuerdo bien, es Por lo que me continua, dijeron a mí, es como que era derivable en todo su dominio, algo así era. Sí, lo o sea, leí. es derivable hasta la primera derivada Sí. y la primera derivada es continua. Sí. Eso es lo que me dijeron a mí. Sí, Después sí. ya no se puede volver a derivar otra vez. Era eso, ya me acordé. Sí. Igual ese término solamente lo utiliza el Bion. Después no hay ningún otro profesor que lo use. Capaz otro profesor que usa un lenguaje medio raro así, medio técnico, es Fiorante. Pero ellos dos toman ese tipo de cosas. Lo de C1, C2. Bien. Después, ¿qué más? No, creo que nada más, nada raro del ejercicio. ¿Pasamos al 4? Dale. El cuarto, ¿qué nos pide? El ejercicio 4. Determine los valores constantes de A, B y C para que la función f de RR definida por f de x y te da una función por rama Claro, sí, está bien. obtenga derivada de segundo orden para todo x perteneciente a R. Bien, entonces hay que hallar los valores de A y B, C. A, B y C. Bien, me aguardan un minuto que voy a cambiar de marcador, porque este está por limpiar. Dale. Dale. Un minuto. Bueno, yo creo, este es el segundo, es el último marcador. No me quedan 2 marcadores negros y ya tengo que ir a comprar el nuevo. Bueno. Entonces, es una función por ramas, que hay que hallar A, B y C, ¿no? Tal que la función tenga derivada de segundo orden para todos los reales, o sea, para todo su dominio, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué empezarían haciendo en el ejercicio así? Fijando que sea continuo. Muy bien, entonces primero hay que empezar, para que sea derivable tiene que ser continuo, ¿bien? Entonces, en el ejercicio 4, tengo f de x igual a x a la cuarta más 2x al cubo menos x más 1 y por otro lado tengo a por x al cuadrado más bx más c. Bien, esto para x menor a 0 y esto para x mayor o igual a 0, creo que es. Bien, entonces como dice el compañero, primero, antes de hablar de la derivada tenemos que hablar de la continuidad. O sea, se tiene que cumplir que la función en 0 es igual al límite de x tendiendo a 0 de f de x. Bien, la función en 0 es igual a c. 0 por a, 0, b por 0, 0, c. Me queda, ¿no? Hablemos de los límites ahora. El límite por derecha de x tendiendo a 0 por derecha de ax cuadrado más bx más c es igual a c. Bien. Y el límite por izquierda, ¿cuánto es? El límite por izquierda es x a la cuarta más 2x al cubo menos x más 1. ¿Bien? ¿Esto cuánto es igual? 1. Sí. Entonces, para que la función, para que sea continua, primero la imagen tiene que ser igual al límite. Entonces, para que exista límite, los límites laterales tienen que ser iguales también, ¿no? Como que una cosa nos lleva a la otra. O sea que c tiene que ser igual a 1, ¿no? Si c es igual a 1, entonces la función es continua. ¿Bien? O sea, acá me estoy asegurando de la continuidad. Con c igual a 1, la función es continua. Con esto solamente puedo decir que f es continuo. ¿Bien? Sí. O sea, no puedo asegurar nada de la derivada. Solamente puedo decir f es continuo. Entonces, si c es igual a 1, f en 0 es igual a 1. ¿Bien? Esto sí lo voy a necesitar. Entonces acá ya puedo ir reemplazando, ¿no? C va a tener que ser igual a 1. Bien, entonces, bueno. Ahora sí, hablemos un poquito de las derivadas, ¿no? Para que la función sea derivable en todo su dominio, ¿en dónde debería estudiar la derivada? O sea, En 0. en 0, ¿no? Tendría que probar que la derivada en 0, donde quizás ahí puedes pasar que las derivadas laterales sean distintas, porque para cualquier otro valor de x que no sea 0, la función es continua, ¿no? Y derivable, aparte son expresiones polinómicas, ¿saben que los polinomios son continuos y derivables?
Sí. Entonces quizás donde tendría que preocuparme es en 0. Entonces ahora acá quiero que la función sea derivable en 0, ¿bien? Para poder decir que la función es derivable en todo su dominio. Entonces para que la función sea derivable en 0, las derivadas laterales en 0 tienen que ser iguales, ¿no? O sea que f derivada en 0 por derecha tiene que ser igual a f derivada en 0 por izquierda, ¿bien? Entonces por derecha tendríamos el límite de x tendiendo a 0 por derecha. ¿Cuál es la expresión de f de x? Si analizo el límite, la derivada por definición. La que tiene incógnitas. Bien, sería a por x al cuadrado más bx Más 1. más 1 menos la función en 0, ¿no? La función en 0, ¿cuánto es igual? 1. Entonces tendría menos 1, ¿bien? Dividido x menos X 0, menos 0. ¿bien? Sí. Y del otro lado tendría el límite de x tendiendo a 0 por izquierda de f de x cuando me acerco por izquierda. ¿Cuál es la expresión? X a la cuarta más 2x al cubo y eso. Creo que no me da espacio. ¿Se ve ahí? Este menos 1 es del menos f en 0, ¿no? Dividido x menos 0. Bueno, fíjense que tengo 1 y menos 1. Esos dos términos, chao. Los ceros también. También, bueno, ceros como ya directamente los puedo tomar así, ¿no? En este caso, voy simplificando las x del numerador. Acá me quedaría a por x más b, algo así. Si simplifico con la x del denominador. Sí, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, perfecto. Y ahora vamos por esto, lo mismo pasa acá, ¿no? Haciendo la distributiva cada término del numerador, me quedaría x al cubo 2x al cuadrado menos 1, ¿bien? Acá si analizo el límite me queda b. Y de este lado, ¿qué me queda? Menos 1. ¿Bien? Sí. Entonces para que la función sea derivable, o sea, para que la función sea derivada continua, para que sea derivada continua en todo su dominio, incluso en 0, ¿cuánto debería valer b? Menos 1. Sí. Leo, yo no entendí la condición de ahí arriba. F' es 0 por derecha tiene que ser, bueno, la derivada, perdón, tiene que ser igual por izquierda. O sea, ¿por qué es eso? ¿Para qué se plantea? En este caso, no sé si te acordás cuando calculabas la derivada de una función partida. Otras, no sé si calculaste una vez la derivada de una función partida. Para Sí. que exista la derivada, las derivadas laterales tienen que ser iguales. ¿Bien? Es parecido a lo del límite. Es como una analogía. O sea, en este caso las derivadas tanto por izquierda como por derecha son iguales. Suponete que acá... O sea, esto para que exista la derivada primera sería... Claro, porque con yo la sé que segunda. para cualquier valor de x que no sea 0, yo sé que la derivada existe. ¿Bien? En donde quizás me debería preocupar es en 0, porque puede pasar que en 0, suponete que ya tenemos definidos los valores a y b, ¿no? Suponete que el ejercicio no me pida ya los valores de a y b, c, solamente me pide calcular la derivada. Suponete que en vez de a tenemos, qué sé yo, tenemos 2 y acá tenemos 3, ¿no? Para analizar la derivada, en este caso al ser una función partida con desigualdades, deberíamos analizar la derivada tanto por izquierda como por derecha. Entonces tendríamos que hacer el límite por definición. Si nosotros al hacer el límite, los límites laterales, le dan dos valores distintos, entonces la derivada no existe. ¿Bien? Es como cuando hacíamos acá el límite de continuidad. ¿Bien? ¿Por qué acá lo estoy igualando directamente? Porque yo de alguna manera lo estoy forzando. Necesito que sean iguales, ¿bien? Para poder decir que la función es derivada primero. Es derivable. Perfecto. ¿Bien? Gracias, Leo. No hay por qué. Entonces acá decimos que b es igual a menos 1. F es derivable. ¿Bien? Entonces, ya sabemos que b es igual a menos 1. Propongo que hallemos la expresión de la función derivada de f. Esto no va, ¿no? Propongo que hallemos la expresión de la derivada de f.
B ya sabemos que es igual a menos 1, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo quedaría la expresión de la derivada de f? F derivada. Vamos por esta expresión. ¿Cómo queda la derivada? 4x cubo. Más 6x cuadrado menos 1. Bien, esto, bueno, ahora vamos a hablar de eso. ¿Y acá cómo quedaría la derivada? Del otro lado de la desigualdad. ¿Qué puede ser? 2ax menos 1. ¿Bien? Bien, esto para cuando x es menor a 0 y esto para cuando x es mayor o igual a 0. ¿Bien? Supongan que acá hubiese conocido la función, no hubiese conocido el valor de a y las derivadas laterales me hubiesen dado distintas. O sea, quiere decir que la derivada en 0 no existe, ¿no? Entonces, cuando la derivada en 0 no existe, si hubiese habido un caso así, entonces en ningún lado pongo el igual. Quedan desigualdades, ¿bien? Tengan cuidado porque a veces les piden la derivada segunda. O la Como el derivada. parcial del miércoles, ¿no? Del módulo. No estaba definida la claro, derivada. sí, porque no existía la derivada. Bien, bien. Sí. Ahí lo estuve mirando. Nadie lo mira. Entonces ahora queremos ver... Claro, o sea, acá le puede ser igual porque está forzando a que exista. Acá ya sé que es igual, porque yo ya sé que con b igual a menos 1 es continuo. De alguna manera ahora yo sé que existe la imagen de la derivada en 0. ¿Bien? O sea, yo sé que existe la derivada. Lo forcé, ¿no? De alguna manera. Yo sé que con b menos 1 existe la derivada de 0. ¿Bien? Si no... ¿Sí? Sí. ¿Alguien va a decir algo? No, en este caso yo sé que existe la derivada. Independientemente de cuál sea el valor de a, esta es la derivada primera existe para todo valor del dominio. ¿Bien? Ahora tendría que hacer lo mismo con la derivada segunda. Es como volver a derivar. Como les digo, esto es una función polinómica, entonces es derivable, ¿no? Donde quizás puede presentar un caso de discontinuidad o en el caso de que las derivadas segundas no sean iguales, es en 0. Entonces acá voy a tener que hacer lo mismo que hice hace rato. Yo quiero que exista la derivada segunda. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? La derivada segunda en 0. Tanto Por definición. Claro, tanto por izquierda como por derecha. Es muy raro que les pidan esto. O sea, es muy raro de verlo. Creo que 1 o 2 veces lo vi en un parcial así, hace años. Entonces, ¿cómo quedaría la expresión de la derivada segunda por definición? Por derecha, a 0. El límite de x x 0 por derecha. De 2ax menos 1. Claro, sería f derivada, para que por ahí no se dé cuenta, de f derivada de x por derecha, de f en 0, f derivada en 0, perdón, de x menos 0. ¿Bien? F en 0, ¿cuánto es? Guarda. Bueno, nosotros ya calculamos, ¿no? Menos 1. Menos 1. ¿Bien? Y por otro lado pasaría lo mismo. Justo ahí me encontré un parcial igualito con el A, B y C y de derivada segunda. Ahora me estoy dando cuenta que lo hice bien, por suerte. Ah, ¿te tomaron uno de esos en el coso? No, encontré en Newtonianos uno igual y como no había visto nunca un ejercicio así lo hice hoy. No, yo no me enseñó así. Entonces, bueno, la expresión de la función derivada por derecha, ¿cuál es? 2ax menos 1. Sí. Más 1. Más 1, ¿bien? Entiendo, ¿no? Menos 1. Y por este lado tenemos... sería 4x al cubo más 6x al cuadrado menos 1 más 1 dividido x. ¿Bien? X menos 0. Yo ya no puedo olvidar el 0, ¿no? Y como dicen... Claro, los unos también se terminan anulando. 1. Estoy medio torpe. Y lo mismo acá. Acá, más allá, antes de arrancar a analizar el límite, puedo simplificar x, ¿no? Entonces en este lado me queda 2a. ¿Bien? Y de este lado pasaría lo mismo. Tengo 4x al cubo más 6x al cuadrado sobre x. Entonces puedo distribuir y a su vez simplificar, ¿no? En cada término del numerador, una x. Sí. Entonces acá me quería x tendría 0 por izquierda. De 4x al cuadrado
más 6x. ¿Bien? ¿Y este límite cuánto me da? 0. 0. Si despejo A igual a 0. ¿Bien? O sea que la función admite, admite derivada segunda para cualquier valor cuando A es igual a 0. ¿Bien? O sea, tenía que llegar a estos tres valores. A que C es igual a 1, que B es igual a menos 1 y A es igual a 0. ¿Bien? Entonces la función, ¿cómo quedaría? Así. ¿Se entiende? Acá podría dejarlo en vez de menos 1, menos x. ¿Se entiende más o menos? Sí, clarísimo. Sí, era un ejercicio, no era, por suerte eran polinómicas, ¿no? Si hubiesen sido, no sé, un cociente, alguna de esas cosas, logaritmos, ahí hubiese sido un poquito más rebuscado. ¿Bien? ¿Ninguna duda acá? Ninguna. Por mí no. Bien, ahora vamos al último, que por así decirlo, che, arrancamos a las 7 y son 8 y media, entonces se puede ir a resolver el parcial, creo. Vamos con el último, yo creo que el último es el más pesado de todos, no sé si ya lo estuvieron leyendo. Y da un poco de asco, la verdad. Ese sí lo o sea, no es heavy, pero mi consejo para ese ejercicio, vieron que son dos términos, ¿no? Y cada término, o sea, yo ya veo que ahí van a tener que hacer la derivada de una función compuesta, consciente de funciones. Mi consejo era agarrar dos hojas y en una hoja hacer la derivada de una función y la otra la del segundo término. Así que lo vamos a hacer, de ahí cerramos. Leo, Sí. yo recién ahora miro, disculpa, en el 3, viste que dice, perdón, la recta tangente en x0 de y igual a fx de clase C1. ¿Qué es ese C1? Que es derivable la función y que es continua, o sea que la función admite derivada para cualquier valor de x. Perfecto, gracias. Entonces vamos con el 5. No se asusten, ¿eh? ¿Qué es esta cosa? Cada vez lo veo más y es más asqueroso. Dios, tiene un tangente de x arriba en el exponente. ¿Qué es esto? No. Dios. No, yo veo eso en el examen y creo que me voy retirando de la sala, ¿no? No, Ya está. Se retira del MIT, ¿viste? Bueno, profe, procedo a entregar en blanco. Adiós. Fue de la escuela de verano, decía, no. No, los asesinaron con este parcial. Este fue hace unos días. Este parcial. ¿Quién lo rindió? ¿Alguno de acá lo rindió? No, a mí me lo pasaron. A mí, pero no me tocó este tema. Valentín, ¿no? Sí. Sí. Yo te iba a consultar, Leo, no sé si se podrá. Hay un ejercicio que me gustaría ver de mi tema, que es cortito, por lo que ¿Cuál vi. es? El tema C, el 2B. Pásamelo. ¿Cuál Dale. es el de los límites tendiendo infinito, eso? No. Es una derivada de una función no es compuesta, es la derivada de la inversa. Es lo mismo que habíamos hecho, nada más que en vez de ser función compuesta, es una función que te dan logarítmica. Y mándamelo. nada. O sea, recorté ese ejercicio y mandarlo al grupo, si querés. Dale, gracias, Leo. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Mi consejo, ¿cuál es? Para este ejercicio es que hagan la derivada de cada una parte. Entonces a esta vamos a llamar, qué sé yo, I1 y a esta vamos a llamar I2, ¿bien? Porque si hago todo en un solo renglón se van a terminar mareando. Bueno, I1 es igual a la raíz cuadrada de 2x menos 1, ¿bien? Dividido 3 coseno de 5x, y todo eso, ¿no? Dentro de la raíz, ¿bien? ¿Qué pasa acá? Podría decirse que tengo una función compuesta, ¿no? Por empezar tengo dentro de una función raíz cuadrada, tengo metida este cociente, ¿no? 2x menos 1 dividido 3 coseno de 5x, ¿bien? Cuando ustedes tienen una expresión, ¿no? Y igual a la raíz cuadrada de f de x, parecido a lo que les comenté el logaritmo, la derivada termina siendo la derivada de f de x
dividido 2 por la raíz cuadrada de f de x. ¿Bien? Generalmente pasa esto cuando tienen la raíz cuadrada y esto tienen otra función. Entonces en este caso, ¿cuál es f de x en este caso? Es 2x menos 1 dividido 3 coseno de 5x. Entonces la derivada de esto, ¿qué es? La derivada de un cociente, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a empezar haciendo? Derivar el cociente. Vamos a hacer la derivada del cociente de todo esto que tengo dentro de la raíz. ¿Bien? Entonces empezamos. Lo que llamo yo derivada de 1. ¿Cómo es la derivada de 2x menos 1 sobre 3 coseno de 5x? 6 coseno de 5x. Bien, sería acá, como dice el compañero, sería la derivada del numerador, que sería 2 por 3 coseno de 5x. 2 por 3 es igual a 6, ¿no? Sí. Entonces ahí me queda 6 coseno de x menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, ¿bien? Acá hay que tener mucho cuidado. Acá me va a quedar 2x menos 1 por el 3 queda, ¿no? Y la derivada del coseno de 5x, guarda. Ahí tengo otra función compuesta, ¿no? Por empezar, la derivada de 5x, ¿cuánto es? 5. Bien. ¿Y la derivada del coseno, cuánto es? Menos seno. Ahí había que tener cuidado entonces. Menos seno de 5x. ¿Ya? Ahí está la tropita entonces. Esto lo voy a borrar. ¿Bien? Todo eso dividido en cuánto. Lo abajo al cuadrado. Denominador al cuadrado. ¿Bien? Por ahí no termina. Esta es la derivada de lo que está dentro de la raíz. Esto multiplicado por 1/2 por 1 sobre la raíz cuadrada de 2x menos 1 dividido 3 coseno de 5x. La solución que yo les voy a dejar ahora va a ser similar a la que está en Symbolab, porque esto lo verifiqué con el Symbolab. Este sí lo tuve que hacer porque no me quería cachetear. Okay. Bien, entonces voy a tratar de dejárselo como se lo daría el Symbolab. No sé si conocen el Symbolab, es muy bueno. No lo usen para los exámenes. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué me queda en el numerador? Me quedaría 6 coseno de 5x menos con este menos me quedaría más, ¿no? 3 por 5 es igual a 15 de 2x menos 1 por seno de 5x. ¿Bien? Dividido 9 por coseno cuadrado de 5x. ¿Bien? Y acá me queda un medio. Esta raíz lo puedo expresar así. 3 coseno de 5x puede pasar al numerador, ¿no? De hecho, recomendaría que lo expresemos así. Ahora. 3 coseno de 5x dividido raíz cuadrada de 2x menos 1. ¿Bien? Esta raíz cuadrada de 3 por coseno de 5x lo puedo distribuir. Se lo puedo separar así. ¿Bien? Luego, acá lo que puedo ir haciendo en este numerador es sacar factor común 3. ¿Bien? Puedo sacar factor común 3, me quedaría 2 coseno de 5x más 15 de 2x menos 1. ¿No sería 5? Tenés razón, gracias. Es que largo ¿vale? Acá me quedaría 9 coseno cuadrado de 5x. Acá me quedaría un medio. Acá me quedaría raíz de 3 y acá me quedaría coseno. Si tengo raíz cuadrada es como tener coseno elevado a un medio de 5x. ¿Bien? Todo eso dividido la raíz cuadrada de 2x menos 1. Se lo pongo como lo tira el Symbolab, para que me crea. Después este 3 con 9 me queda un 3, ¿no?
Acá hace algo interesante el Symbolab. Lo que hace es multiplicar y dividir por el conjugado de raíz de 3. No, digo, por el conjugado no. Multiplica y divide por raíz de 3. Raíz de 3 con raíz de 3, ¿cuánto le da? 3. 3, ¿no? Con este 3 se simplificaría, ¿no? O sea, si hacemos, si lo hacemos acá, raíz de 3 por raíz de 3 dividido 3 por raíz de 3, o sea, esta raíz de 3 ya lo tenía, ¿no? Ese 3 también ya lo tengo. Multiplica y divide por raíz de 3, entonces me quedaría en el numerador 3, acá abajo me queda 3 y multiplicado por raíz de 3, ¿bien? Entonces esto es igual a 1 sobre raíz de 3. ¿Se entiende eso? Se los digo porque así se nos va a tirar el Symbolab. Pero... O sea, estoy tomando esto, estoy trabajando con esto. Ah, sacaste el 3 de factor común también. Claro, sí, sí. Fue a todo el Acá cociente. era, ¿viste que tenía acá raíz de 3 coseno de 5x? Lo pasé al numerador y después lo distribuí, esa raíz, ¿no? Sí, sí. Entonces después hago este producto, ¿bien? Entonces lo que me va a quedar es 1 sobre raíz de 3, ¿bien? Acá tendrá que entonces escribir raíz 1 sobre raíz de 3 y sacando todo eso que está en rojo. Otra cosa más, fíjense que acá tengo coseno cuadrado de 5x y acá tengo coseno de 1/2 de 5x, ¿bien? Acá tengo... 1/2 menos 2. Claro. ¿Eso cuánto va a ser igual? Coseno medio de 5x sobre coseno cuadrado de 5x. Va a ser igual a 1 sobre coseno de 3 medios de 5x. Sí. Entonces, eso también. Entonces el resultado, el choclo que me da, va a ser igual a 2 coseno de 5x más 5 por 2x menos 1 por seno de 5x dividido, dijimos que lo que está en rojo me daba al final raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Directamente esa raíz de 3 lo dejo acá. Multiplicado por este 2, ese 2 lo voy a dejar acá adelante. Acá me queda raíz de 2x menos 1. ¿Y cómo me queda el cociente de cosenos? Te quedaría 1... Coseno de 3 medios de 5x. Sí. ¿Vean? Esto es lo que les va a arrojar el Symbolab. ¿Vean? O sea, esta digamos sería la forma más óptima de reducir esta derivada. ¿Bien? Sé que es un choclo, pero no sé cómo lo quería el Vianney. ¿Bien? Pero esto es lo más simplificado posible que se puede hacer. ¿Bien? Igual para mí con llegar a esto está bien, pero no sé cómo lo quiere Chabón, o cómo lo Qué quería. enfermo, qué enfermo, para querer esto, pero bueno. Y eso que todavía nos falta esta derivada, Sí, es un término solo. Qué asco. Entonces, esta sería la derivada del primer término. ¿Se entendió hasta ahora lo que fui haciendo? Igual después Sí. te pueden hacer solos ahí, en la noche, el feriado. Al lado de Symbolab. Nada, te imaginas. El Symbolab. Ahora hacemos la derivada del arcoseno de 4x elevado a tangente de x menos 4 elevado a 10x. Qué choclo, Entonces empezamos. ¿Esto lo puedo borrar? Por mí sí. Bueno, igual creo que nadie copia. Así que... lo borro. Esto sí lo voy a dejar ahí. Entonces ahora hablando un poquito de esta derivada, de esa función. ¿Cómo se les ocurre derivar eso? Es similar a lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Cuando teníamos x a la x. ¿Qué hacíamos entonces para derivar esta expresión? Sí, logaritmo. ¿Entienden, no? ¿Por qué voy a aplicar logaritmos? ¿Sí? ¿No? O sea, Tenías que aplicar logaritmo en ambos miembros. claro. Entonces en este caso yo
para bajar la X. Claro, ahí 2, yo digo que es igual, este es igual a el arcoseno de 4x elevado a tangente de x menos 4 elevado a 10x. ¿Bien? Entonces acá aplicamos el logaritmo. Ese logaritmo sí se puede ver. Bien, entonces lo que puedo ir haciendo acá, me quedaría tangente de x menos 4 elevado a 10x por logaritmo del arcoseno de 4x. ¿Bien? Entonces ahora sí puedo arrancar a derivar. ¿Bien? Vamos por lo más fácil. ¿Ya? La derivada del logaritmo de i de 2 sería i derivada sobre 2. No, i derivada de i derivada. Le puse el 2 para no confundirlo con esto, ¿no? Dividido i, sin derivar. ¿Bien? Tengo un producto, ¿no? Acá. Entonces quedaría la derivada del primer término. Digo, de este primer paréntesis. ¿Y cuánto sería? La derivada de la tangente es secante al cuadrado, ¿no? Secante al cuadrado de x. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien, menos. Yo sé que acá me dirán, otra vez tengo que aplicar logaritmos. No, creo que incluso en la tabla de derivadas, esta es una derivada que me va a salir porque me cuesta acordármela. Pero creo que ustedes tenían a elevado a f de x. La derivada, si no me equivoco, queda como a elevado a f de x por logaritmo de a por f derivada de x. No sé si alguno tiene la tabla de derivadas o algo. Pero creo que la expresión de la derivada queda así. Sí. Sí. Ah, ¿Cuánto? Se quedaba eso. Entonces, ¿cómo queda esta derivada? Queda como 4 por 10 a la 10x por logaritmo de ¿cuánto? De 4 por la derivada del exponente, ¿no? De la función que acá tengo del exponente. La derivada de 10x, ¿cuánto es? 10. 10, ¿no? ¿Cómo digo? Claro. Okay. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Después, esta sería la derivada de este primer paréntesis, ¿no? De esta primera función por esta función sin derivar. Entonces acá me quedaría logaritmo del arcoseno. ¿Bien? ¿También ahí? No. No. Ahora es más esta versión sin derivar por esta derivada, ¿bien? O sea que acá nos va a quedar tangente de x menos 4 elevado a 10x por la derivada de esta expresión, ¿no? Entonces, acá recuerden nuevamente que si tengo logaritmo de f de x, la derivada va a ser f derivada de x dividido f de x. Sí. En este caso también tenemos la función arcoseno de x. Si no me equivoco, si tengo arcoseno de x, la derivada es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Bien? Si no me equivoco. ¿Alguno puede chequear? Soy medio... Ahí me fijo. ¿Sí, volá? Ah, no. El hospital me decís. Ok. Extraño el hospital después de esta clase. La voy a buscar en el cuaderno, así que quizá puedo. A ver si algunos somos 20 y algo. Algunos tienen que saber. Arcoseno es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Ah, está bien entonces. Bien, entonces acá vamos a tener que derivar esta expresión, logaritmo del arcoseno de 4x. Entonces vamos a tener que empezar derivando el arcoseno de 4x, ¿bien? Pero tengo otra composición, 4x, ¿no? Entonces, si tengo el arcoseno de 4x, ¿cómo quedaría esta derivada? Por regla de la cadena, primero empiezo derivando 4x, ¿no? Entonces acá tendría un 4. Y acá en lugar de tener x al cuadrado, tendría... 16x cuadrado. Claro, 16x cuadrado, ¿bien? Entonces acá voy a tener 4 sobre raíz cuadrada de 1 menos 16x cuadrado, ¿bien? Por 1 sobre
al coseno de 4x. ¿Bien? Ese sería el segundo término de esta derivada. ¿Bien? No me alcanza el cuaderno. No termina ahí todavía. En el Symbolab, ¿saben lo que hace? Le voy a decir que hace el Symbolab. Este 4 lo expresa como 2 a la 2. ¿Bien? Leo, ¿Eh? ¿vos cómo lo escribiste en Symbolab? Porque yo lo intenté poner ahora en la compu y no me lo acepta. Hay un botoncito que es así, el diferencial. Es el diferencial de f sobre f. Y ahí ponen la expresión. Y le tiran la derivada. Tiene que ser eso. Bueno, ahora pruebo. ¿Bien? Pero Hasta que termine de probar ya nos fuimos todos. Enorme esta mierda. Sí, larguísimo. Entonces, 4 no lo puedo expresar como 2 a la 2, ¿no? Por propiedad de potencias puedo multiplicar 2 por 10. Entonces acá me quedaría 2 a la 20, ¿no? 2 a la 20x. Esto es lo que hace el Symbolab, no lo hago yo. No hace el Symbolab. El logaritmo de 4 lo expresa como 2 a la 2. ¿Bien? Entonces el 2, ¿qué hace con este 2? Este 2 por propiedad del logaritmo... Lo saca para afuera. Sí, hace eso, pinche programa. Entonces acá me quedaría solamente el logaritmo de 2. Y después el 10, ¿saben qué hace? Lo escribe como 2 por 5. Sí. Vas a sacar factor común 2, no sé. No, escucha. Después el 2 por 2 sería 2 al cuadrado, ¿no? Entonces tendría menos, o sea, 2 elevado a 20x y acá tengo 2 elevado a la 2. Entonces por propiedad lo expresa como 2 a la 20x más 2. Por logaritmo de 2 por 5. Creo que igual escribe primero el 5, pero les da esto. ¿Bien? El ejercicio no termina ahí todavía. Tengo que pasar tengo que pasar esta expresión hacia el otro lado. Esta expresión a cuánto es igual. A la función de por sí. Al coseno de 4x elevado a tangente de x menos 4 a la 10x. ¿Bien? Entonces hay que pasar todo eso al otro lado y reemplazarlo por esto. ¿Bien? Entonces la derivada... Dios. Sí, da esto, y lo pueden verificar con el Symbolab. Si me piden un consejo, mucho fuego, chicos. No hagan el 5. ¿Quién se prende para ir a quemar el auto al profe? Va en colectivo, creo que Y seguramente ya se lo habrán quemado, entonces. no, te imaginas. Retiramos, no lo vamos. Igual estos, o sea, creo a mí me toman parecido que es, te los mandan por mail y después entras al Zoom si tenés duda nada más. Todos en el Zoom, ¿viste? En ese momento. Llega el 5, todos. Y el que no esté en el Zoom entrega en blanco, porque si no nos explica cómo no vas a tener duda con esto. Esto lo puedo pasar todo al numerador, ¿no? Pasarlo así. Entonces acá me quedaría tangente de x menos 4, 10 a la x, todo eso dividido. Y listo, ahí quedó. Y cierro paréntesis, ¿no? Porque todo eso está multiplicando esto. ¿Bien? Es verdad, te quita las ganas de copiarlo, pero no te alcanza la maldita hoja. Bien, esto sería la derivada del segundo término. Esto que tengo acá sería la derivada de este primer término. Se los escribo como se los daría en Symbolab, por si alguno después lo quiere chequear. Yo sé que en el Symbolab hace una banda de simplificaciones y todo eso. ¿Bien? No sé si se entendió más o menos. Sí, la resta que la haga la madre.